buenas tardes a todos. Fluía con Ferrater la conversación líquida sobre asuntos universales y eternos, domésticos, remotos y de ahora mismo, impertinentes, humorísticos, intensos e inmediatos, y fueron su público las personas más inteligentes del negocio mundial de la inteligencia. Estas palabras aparecen recogidas en F, una joya literaria, una obra que sobre Gabriel Ferrater escribió el autor que ha venido hoy a estar con nosotros para iluminarnos o arrojar luz sobre la poesía del escritor más oscuro por desconocido, de la generación del 50. Quiero decir que me siento especialmente feliz, te doy gracias por ello, Isabel. Me siento especialmente feliz de poder presentar a Justo Navarro. Es un placer tener junto a mí a uno de los escritores más sobresalientes de las letras españolas contemporáneas y una de las voces más personales y genuinas de la narrativa nacional. Y, en definitiva, si me lo permite, una de las trayectorias más originales de la literatura europea, y yo diría universal. Y es que, parafraseando a Juan Antonio Masoliver, Justo Navarro y su obra representan o definen lo mejor de una época literaria, la actual. El escritor, que nació en la remota ciudad de Tres Ríos, en el sur del hemisferio norte, es novelista. Recordemos El doble del doble, Hermana muerte, Accidentes íntimos, Premio Herralde de novela en el año 90. Recuerden que fue galardonado con un jurado de excepción. Tenía a Jorge Herralde, a Esther Tusquet, a Luis Goytisolo, a Salvador Clotas y a Juan Cueto, nada más ni menos. La casa del padre, que fue Premio Andalucía de la Crítica en el 94. El alma del controlador aéreo, F, Premio Ciudad de Barcelona. Final Music, El espía, Gran Granada en el 2015 y obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica en el 2016. Además de novelista, es un destacado poeta. Los nadadores. Un aviador prevé su muerte, que fue Premio de la Crítica de Poesía en el 86. Mi vida social, con un lapso de casi 20 años entre la primera y la última obra que fue editada en el 2010. Además, es un grandísimo traductor. Scott Fitzgerald, Paul Auster, Virginia Woolf, Pere Ferrer, Dashiell Hammett, por citar algunos. Bueno, yo diría que he leído El Gran Gatsby de Justo Navarro o El diario íntimo de Virginia Woolf. Y aquí es un verdadero maestro, alguien que, como diría J.N., el narrador de Final Music, alguien que coge las palabras de otro y las convierte en sus palabras, pero las palabras siguen siendo absolutamente lo mismo. Y a ello hay que sumarle que es un magnífico crítico y ensayista. Yo, como diría Ricardo Piglia, es el lector de la tribu. Y aprovecho en esta sección para recomendar vivamente, a quien no lo haya hecho aún, su último libro de ensayos, El videojugador, a propósito de la máquina recreativa. Aunque haya hecho yo esta especie de clasificación de sus quehaceres intelectuales, para Justo Navarro escribir novelas, artículos, poemas o traducir, todas forman parte de la misma actividad creativa, del mismo impulso creador. Como decía, hoy Justo Navarro ha venido a hablarnos del protagonista de una de sus novelas, Gabriel Ferrater, un escritor polifacético como él, y como él es un clásico. Y como clásico no lo agotaremos nunca en las lecturas sucesivas de su obra. En esta ocasión, hablará sobre su producción poética. Y es que Ferrater, según ha comentado la crítica, es un continente literario e intelectual de gran magnitud. Y yo, por este juego de los dobles, digo que Justo Navarro también lo es. Así que, sin más preámbulo, os dejo con Justo Navarro.
Bueno, buenas tardes. Me alegro de estar aquí con ustedes. Lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a José María del Amo por su generosísima y afectuosísima para conmigo presentación, que no me merezco tanto, de verdad. Y no es falsa modestia, pero muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la profesora Isabel Jiménez Caro por invitarme a estar aquí esta mañana y a todos ustedes que presumo que tendrán la paciencia de oír lo que les voy a contar a propósito de Gabriel Ferrater, un poeta que quizá muchas de las personas que estamos aquí reunidas no conozcamos bien. En realidad la figura de Gabriel Ferrater era una figura que abarca mucho, porque Gabriel Ferrater, del que yo voy a hablar como poeta, en realidad fue una personalidad múltiple. Su principal labor profesional fue informar sobre libros a editoriales, es decir, el editor le daba un libro para que lo leyera y dijera qué le parecía el libro y si merecía la pena que se editara o que no se editara. Para eso trabajó para editoriales de Inglaterra, de Alemania y de España. En España fundamentalmente trabajó para el editorial Seix Barral, que durante un periodo muy corto llegó a ser el director literario de esa editorial. Pero en realidad Ferrater era una persona, por emplear una palabra de la época de Ferrater y de aquellos años, era una persona underground, era en realidad una persona marginal dentro del mundo de la cultura, porque entre otras cosas lo que le gustaba a Ferrater era hablar fundamentalmente con los jóvenes y fundamentalmente con las jóvenes y pasar la vida en la calle, entre los bares y entre la vida nocturna y la vida en soledad, apartado de todo, y nunca formó parte de capillas literarias, nunca formó parte de ningún movimiento literario. Él vivía su vida en profunda soledad, pero relacionado con lo mejor del mundo editorial mundial, por su labor como informador bibliográfico. Era además un espléndido crítico de arte, una actividad que desarrolló durante los años 50, y dejó solo 3 libros de poesía, que tienen además unos nombres rarísimos. Ferrater había nacido en 1922 y publicó su primer libro cuando tenía ya 38 años, en 1960. Su primer libro se llamaba Da noces pueris, da nueces a los niños. Es un título que está sacado de un verso del Carmen 61 de Catulo, que es un verso dedicado a las novias, a la boda de un amigo de Catulo, que se va a casar, y existía la costumbre en las bodas romanas de, igual que ahora se tira arroz, por ejemplo, de repartir nueces a los niños como señal de la fertilidad del matrimonio que se celebraba ese día. Y el poema cuenta cómo el concubino preferido del marido, los romanos tenían como costumbre tener un muchacho preferido entre sus esclavos, al que querían, con el que se amaban, con el que estaban, y este concubino sabía que una vez que se casara, su amo lo iba a olvidar, su amo ya no le iba a dedicar la atención que le prestaba antes, y estaba repartiendo nueces con muy poca gana. Y Catulo le dice: da nueces a los niños, concubino, da nueces a los niños, ya has disfrutado tú demasiado de las nueces, ya has disfrutado tú demasiado del novio, déjalo que ahora se case. Y su primer libro se llama Da nueces a los niños. Curiosamente hay una carta a Jaime Gil de Viedma, el poeta, que era muy amigo suyo. Hay una carta en la que le dice que en ese momento siente una profunda ansia de casarse. Siente, él lo dice en inglés, siente un itch, un impulso, un picor que me mueve a casarme. Y su libro se llama precisamente Da nueces a los niños.
Es decir, deja ya la vida lateral, la vida de la calle, formalízate, cásate, da nueces a los niños. Ese libro salió en 1960. En 1962 publicó otro libro que tiene aún un título más raro y que ya ese no os sé explicar. Es un libro que se llama Manjat una cama, que traducido al castellano se llama Cómete una pierna. ¿Por qué se llama Cómete una pierna? No lo sé. 2 años después publicó otro libro que se llamaba Teoría del Cosmos. Y ese libro, Teoría de los Cuerpos. Uno podría imaginarse que es un libro de poemas amorosos y eróticos, como en gran parte lo es, pero Ferrater no estaba pensando en la teoría de los cuerpos físicos, por decirlo así. Estaba pensando en un matemático francés del siglo XIX que se llamó Évariste Galois, que era una persona increíble, que murió a los 20 años en un duelo y pasó la noche antes del duelo escribiendo todas sus teorías, la teoría del cosmos, la teoría de los cuerpos, sobre por qué no hay una fórmula capaz de resolver una ecuación de 5º grado. Él sabía que lo iban a matar porque se había metido en un lío absurdo por una mujer y el que lo iba a matar era un matón profesional, que lo iba a matar y él lo sabía, y trató en la última noche de resumir todas sus teorías sobre por qué era irresoluble a través de una fórmula, una ecuación de 5º grado. Y Ferrater, una persona tan sorprendente, una de las cosas que tenía curiosa es que estudió ciencia exacta o empezó a estudiar ciencia exacta porque tenía la idea de que había que ser racional. Ferrater dijo que Ferrater era, o sea, Jean Ferrer dijo que Ferrater era un poeta fundamentalmente racionalista y tenía la voluntad de ser sensato, de ser razonable y quería dedicarse a la ciencia exacta, pero terminó enseñando lingüística, que era lo que más presumía entre la ciencia humana de ser una ciencia exacta en los años del estructuralismo, en los años 60, o a lo que aspiraba. Terminó enseñando lingüística en la Universidad de Barcelona, según se comenta, con el sueldo que se le pagaba a los jardineros, porque en realidad ni era profesor oficial ni nada. Sí, Ferrater siempre fue un fantasma, ya digo, un personaje underground. Y ahora ya voy a empezar verdaderamente el latazo de la charla sobre Ferrater. Pero, en fin, yo creo que tiene cierta utilidad este latazo que voy a darle, porque yo creo que se puede aprender cómo escribir bien un poema. O por lo menos yo, mientras trataba de prepararme esta charla, pensaba, así debería escribir yo, y esta es una buena guía para cómo escribir poemas. Bueno, los 3 libros de Ferrater se reunieron en 1968 en un único libro que se llamó Las mujeres y los días. Les dones y el días. Y entonces este libro se publicó luego ya en el año 79 en castellano con el título Mujeres y días, traducido en los poemas por Pere Jean Ferrer, por José Agustín Goytisolo y por José María Valverde. Y hace poco, hará como 10 años, pero el tiempo es como una lima prodigiosa que borra las palabras y las cosas, como dice el bolero. Hace poco salió otra edición traducida por María Ángeles Cabré, que se llama Las mujeres y los días, y yo creo que las 2 traducciones son complementarias y que vale la pena tener los 2, y desde luego lo que sí vale la pena es leer a Gabriel Ferrater. En el artículo que Manuel Vázquez Montalbán le dedicó en la revista Triunfo en 1972, cuando Ferrater murió inesperadamente poco antes de cumplir 50 años, lo llamaba el único gran poeta en la literatura catalana aparecido con posterioridad a la generación de los años 30, y citaba a 3 poetas, Espriu, Viñoli o Rosselló-Porcel, y señalaba su carácter de figura aislada, solitaria, dentro de la literatura catalana del momento. Al final de su artículo, Vázquez Montalbán recordaba cómo contestó Ferrater cuando en una entrevista le pidieron que definiera su poesía. Mi único tema, contestó, es
el paso difícil del tiempo y de las mujeres que han pasado por mí. Ya sabemos que a sus poemas reunidos, os lo acabo de decir, lo había titulado Las mujeres y los días. Pero no voy a empezar hablando de la poesía de Ferrater, sino que voy a oír a Ferrater hablar de la poesía de otro poeta, precisamente de la poesía de Carles Riba. Ferrater impartió 5 conferencias sobre Riba por encargo de la Cátedra de Llengua y Literatura Catalanas de la Universitat de Barcelona. Registrada en cinta magnetofónica, Joan Ferrater, el hermano de Gabriel Ferrater, la editó en 1979, a los 7 años de la muerte de su hermano Gabriel. En su charla, Ferrater quiere dar una explicación de la poesía de Carles Riba. ¿Por qué, se pregunta, su generación había entrado en la poesía a través precisamente de Carles Riba? ¿Por qué fascinaba Carles Riba a los poetas de su generación? Riba, para Ferrater, era el más intenso, el más europeo de los poetas catalanes, yo diría que el menos provincial. Riba sería un escritor revolucionario dentro de la literatura catalana porque la literatura catalana era predominantemente realista y Riba era un simbolista. Y explicaba por qué lo consideraba un simbolista. Decía que Riba, en cada poema, quería convertir un conjunto de experiencias semejantes que él hubiera vivido en una sola experiencia, en un compendio poético que resumiera todas las experiencias semejantes que había vivido en su vida. Por ejemplo, Ferrater analizaba un poema de Riba. Era un poema que transmitía según Ferrater, una sensación de angustia, que resumía una sensación de angustia. Y se basaba Ferrater en 2 detalles concretos del poema para tratar de encontrarle una explicación al poema. Riba sentía esa angustia en el momento en que sonaban en Barcelona las trompetas del cuartel de Pedralbes llamando a los soldados que iban a ir destinados a la batalla del Ebro que se estaba celebrando en ese momento, en 1938. Y decía, el poema es difícil de entender hasta que aparece la palabra campanas en otro verso. Dice, porque en el 1938, en tiempos de la Guerra Civil, en tiempos de la República, no había campanas que sonaran en Barcelona porque las iglesias no funcionaban. Dice, entonces, el procedimiento de Riba consiste en coger 2 experiencias semejantes o 3 o 4 experiencias semejantes, abstraer lo fundamental de ese grumo de experiencias, decía Ferrater, grumol, de ese grumo de experiencias, abstraer lo fundamental, concentrarlo y plasmarlo en un poema que luego para el lector es muy difícil de leer porque ha convertido un conjunto de experiencias en una cifra o en un símbolo de todas esas experiencias. Por eso Riba decía, sería un poeta simbolista que rompe con la tradición realista de la poesía catalana. En unas conferencias que dio después, en el año 72, poco antes de su muerte, sobre literatura catalana en general, concretaba en qué consistía el trabajo de Riba. Decía, Riba quería condensar dentro de cada poema toda su experiencia de su vida, en esos grumos de experiencias acumuladas que recordaba en un momento determinado. Y decía Ferrater, un poema no puede soportar tanto peso. Podemos empezar a definir, creo, los rasgos esenciales de la poética de Gabriel Ferrater. Ya digo que yo lo he hecho con una intención de aprender a escribir poesía o de aprender a escribir mejor. Ferrater entendía
que un poema siempre da cuenta de una experiencia de quien lo escribe. El poema, decía textualmente, comunica una experiencia, trata de algo, refleja, esa es la palabra que utiliza Ferrater, como si un poema fuera un espejo, refleja una experiencia importante desde una perspectiva moral. Esta es muy comprimida, la concepción ferrateriana de lo que es un poema. El irlandés británico Arthur Terry, que para Ferrater era el mejor crítico de poesía catalana de la época, consideraba a Ferrater un poeta de la experiencia personal, muy en la tradición de la poesía angloamericana. Y Ferrater corroboraba ese juicio cuando decía, y lo cito, he intentado hacerme un rincón a la sombra de una rama de la poesía inglesa que sale de Thomas Hardy, continúa con Robert Frost, Graves y Oden. No sé si estoy citando a poetas que a lo mejor no nos suenan o no conocemos, pero en todo caso, empezando por Carles Riba, el gran poeta catalán del siglo XX, de antes de la Guerra Civil y de después, son poetas que vale la pena buscarlos en Internet, en Google, encontrar algún poema suyo traducido en su lengua y leer, como son Thomas Hardy, que reunió su obra en un libro que se llamaba Momentos de Visión, o como es Robert Graves, o como es Oden. Para Terry, lo común a todos estos poetas que cito estriba en escribir poesía basándose en los ritmos del habla corriente y combinar en sus asuntos lo público y lo personal. Podría estar hablando de Ferrater, porque eso era lo que hacía Ferrater. Pero el propio Gabriel Ferrater formuló explícitamente su concepción de lo que es un poema. Decía, entiendo la poesía como la descripción de algunos momentos de la vida moral de un hombre ordinario como soy yo. Y sobre los requisitos que debía satisfacer ese tipo de descripción, la descripción poética, añadía, muy poca cosa es un poeta si no es capaz de redactar sin angustias en cualquier momento y con una asegurada eficacia estilística cualquier motivo que haya llegado a concebir con claridad. Para Ferrater, previo al poema, existe un motivo a partir del cual el poema se redacta. Podríamos decir que para Ferrater los poemas podrían llevar al principio pues lo que llevan las cartas comerciales o lo que llevan hoy día los mensajes electrónicos, asuntos, referencias. Se podría poner una experiencia de angustia en 1938 mientras sonaban las trompetas del cuartel de Pedralbes. Se podría decir eso, tal era la concepción de la poesía que declaraba Gabriel Ferrater. Se supone que concebido con claridad el poema y descrito su asunto con eficacia, el poema debería de tener como mínimo el mismo grado de sentido que tiene una carta comercial. Por recordar las palabras con las que Ferrater hablaba en una entrevista de la confabulación un poco pueril, así la llamaba él, que había acordado con su amigo Jaime Gil de Viedma, y es el tópico que ha quedado de la definición de poesía de Ferrater, recordar una y otra vez la historia de que un poema tiene que ser tan claro o con tanto sentido como una carta comercial. Es verdad que los poemas de Gabriel Ferrater son predominantemente narrativos, .
Pero, aunque me atrevo a decir que esas condiciones de claridad y sentido las cumple a la perfección el poema por el que se entra a la poesía de Gabriel Ferrater, un poema que les recomiendo que lean, se llama In Memoriam. Es uno de los grandes poemas, a mi juicio, de la literatura hispánica del siglo XX. Es uno de los poemas narrativos mejores que he leído en mi vida y cuenta la experiencia de la guerra civil en Reus de un adolescente que es Gabriel Ferrater. Es el relato de cómo vivió Ferrater la guerra civil cuando él y sus amigos, dice, eran felices, éramos felices. Porque Ferrater dominaba el arte de los contrastes y era además un satírico excelente y sabía distinguir en medio de los horrores de la guerra momentos felices y divertidos que subrayaban lo terrible de la realidad cotidiana. A propósito de esto, Joan Margarit y Pere Rovira, dos poetas catalanes que tradujeron el poema inacabado de Gabriel Ferrater, decían que una peculiaridad de la generación del 50 era la despreocupación con la que trataban a la guerra civil. Ponía como ejemplo el poema In Memoriam de Gabriel Ferrater y decía que estos adolescentes o estos niños de la generación del 50, eran adolescentes o niños cuando era la guerra civil, se distinguían por esa manera de mirar la guerra con una provocadora sinceridad, dicen Margarit y Rovira. Y recuerdan a Jaime Gil de Viedma, que en un poema que se llama Intento formular mi experiencia de la guerra, confesaba: fueron posiblemente los años más felices de mi vida. Acabo de nombrar Poema inacabado, Poema inacabat. Es un libro de teoría del cosmos, de teoría de los cuerpos. Este poema inacabado es otro poema narrativo, mucho más largo que In Memoriam. In Memoriam tenía 350 versos, este tiene 1334, quiero recordar. Y si In Memoriam estaba escrito en lo que los catalanes llaman decasílabos, que es nuestro decasílabo, pues este está escrito en lo que llaman octosílabos, que serían nuestros eneasílabos, y una carta de amor, diría yo, a su novia de entonces, a la que llevaba 20 años, que se llamaba Elena o Elena. Elena era 20 años más joven que él, y esta carta, según Joan Margarit o Pere Rovira, que le dirige, la función que tenía era convencerla de que se casara con Ferrater. No sé si imagináis si se casó o no se casó con Ferrater. Evidentemente no se casó con Ferrater. Ferrater se casó luego con una belleza americana que se llamaba Jill Jarrell y que inmediatamente, cuando llevaban 2 años casados y pico, lo abandonó. Lo abandonó, evidentemente, porque vivir con Ferrater, por lo visto, era imposible. Y este poema inacabado es un homenaje a un poeta medieval francés que se llama Chrétien de Troyes. Porque ya hemos visto una clave que daba Ferrater sobre sus fuentes poéticas, era la poesía angloamericana, y otra clave que daba como fuente de su poesía era la poesía medieval. Decía: la poesía medieval tiene en mí un buen lector y nada le cuesta persuadirme. La poesía medieval, como la de Bertrand, de Born, Chaucer, Villon, Skelton, dice: lo que me ofrece es abundancia de verdad, adusta y ágil, verdad vista con ojos limpios y sentida con cordialidad.
Pues sí, todas estas palabras yo las podría aplicar a la poesía de Gabriel Ferrater. A propósito de ojos limpios, verdad y cordialidad, hay una definición del poema inacabado en el propio poema inacabado que concreta las cosas. Dice, lo leo en la traducción de Joan Margarit y Pere Rovira. El poema inacabado sería una procesión muy larga de versos chismosos, palabras que diesen imágenes limpias de las cosas que me motivan, bien sea afecto o aversión. Puesto que se nos ha esbozado una poética de la claridad y de las palabras capaces de ofrecer imágenes nítidas de las cosas, vistas con ojos limpios y sentidas con cordialidad, podríamos esperar que la poesía de Gabriel Ferrater es una poesía transparente, fácil de leer. Pero no es así, o yo no la encuentro fácil ni transparente. La dificultad que Gabriel Ferrater descubría en Rivas es la que yo descubro en muchos de los poemas de Gabriel Ferrater, si dejo al margen In Memoriam y poemas inacabados. Voy a intentar explicar por qué me resultan a mí difíciles los poemas de Ferrater. Si en las conferencias de 1972 sobre poesía catalana decía que Rivas procura combinar su experiencia de diversos momentos y de toda la vida en un solo poema, también un poema de Ferrater registra una superposición de tiempo y de experiencia. Quizá convenga leer aquí un poema de Ferrater en el que se describe fielmente ese procedimiento. Se trata de un poema, Si puc, si puedo, que es muy breve y lo voy a leer primero en catalán. Pido disculpas por mi mala pronunciación y luego leeré la traducción que hizo de este poema José Agustín Goytisolo. Si puc, si puedo. Alguna cosa ha entrat dins algun vers que sé que podré escriure i no sé quan, ni com, ni què s'avindrà a dir. Si puc, te'l duré cap a tu. Que digui els teus cabells o l'escata de sol que et vibra en aquesta ungla. Però potser no sempre tindré del tot present el que ara veig en tu. He sentit el so fosc d'una cosa que em cau dins algun pou. Quan surt, he de saber conèixer què ve d'aquest moment. Traduzco, José Agustín Goytisolo traduce. Si puedo. Alguna cosa ha entrado en un poema que sé que he de escribir y no sé cuándo, cómo o qué querrá expresar. Si puedo, lo guiaré hacia ti. Que diga tus cabellos o la escama de sol que te tiembla en la uña. Pero quizá no siempre tendré del todo en cuenta lo que ahora veo en ti. He oído el sonido oscuro de algo que se me cae a un pozo. Cuando flote, sabré reconocer que viene de este instante. Es un poema que, como vemos, tiene por objeto una situación que se produce ahora mismo, para que en el futuro quizás se escriba un poema que tenga por objeto esa situación vivida ahora mismo. Yo estoy contigo, ese poema que escribiré algún día te lo dedicaré a ti, lo dirigiré a ti, y ahora lo que veo es el sol que te brilla en la uña, te estoy viendo a ti tal como eres ahora mismo,
pero cuando lo recuerde eso ya no sé si seré yo mismo el mismo, ni si podré recordarlo tal como está pasando ahora. Esto que me está pasando ahora es como algo que se cae a un pozo y algún día me volverá el eco de la piedra que da por fin en el agua y entonces sabré reconocer que ese ruido viene de la piedra que tiré al pozo hace años. Ese es más o menos lo que dice el poema. Se nos da el instante presente, alguna cosa ha entrado en el poema que sé que podré escribir y no sé cuándo, ni cómo, ni qué dirá. El primer momento del poema describe ese instante en que se vive esa cosa que quizá mañana se convierta en núcleo de un poema. Será, si puede ser, una visión de la amada, dirigida a la amada, convertida en poema. Pero quizá no siempre tendré del todo presente lo que ahora veo en ti. He oído el sonido de algo que se me cae a un pozo. Lo que se cae al pozo se va alejando del que está en el brocal del pozo. Y ahora se vislumbra el dudoso futuro. Cuando flote eso que ahora está pasando, sabré reconocer que viene de este instante. Diríamos que siempre existirá una distancia entre el presente de la experiencia real y el futuro de la experiencia evocada, entre la experiencia vivida y el momento de la experiencia recordada, escrita en el poema. Dolors Huillet, otra especialista que ha dedicado su tiempo a estudiar la obra de Ferrater, habla de la distancia entre la realidad y la formulación poética de esa realidad, de la relación entre la experiencia y su formulación, de la persistencia de la memoria o de la memoria de los instantes de emoción más allá de la circunstancia concreta. Y también, y esto me parece muy importante, de la existencia frágil de una identidad más allá del punto de vista del momento. Yo en el momento en el que te estoy viendo brillar el sol en la uña, te quiero, pero no sé si te voy a querer dentro de 6 meses cuando escriba el poema sobre el momento de la luz del sol en la uña. La distancia que hay entre lo que se intenta decir y lo que queda finalmente dicho, como dice Huillet, yo creo que sería esa distancia que acabamos de leer en el poema. Si puedo, dice Ferrater, yo hablaría de la distancia entre el fondo y la superficie del pozo. O, explícitamente lo dice Ferrater en uno de sus escritos sobre literatura, la distancia entre los rasgos estilísticos visibles y los procesos mentales de un autor que convierten la experiencia vivida en un poema. Ferrater hablaba de que cuando escribía un poema lo único que le preocupaba y le costaba era definir con claridad su actitud moral, y decía literalmente, o sea, la distancia entre el sentimiento que el poema expone y lo que se podría llamar el centro de mi imaginación. Para Ferrater el centro de su imaginación no estaba en la invención, sino en la memoria. La memoria era el centro de la imaginación de Ferrater. Lo dice además explícitamente en el poema Inacabado. Dice, a ver si encarrilo la historia que está tratando de contarle en su carta a Elena, su novia, a la que no termina de contarle nunca la historia. El poema en realidad es una digresión que nunca se concreta en nada, salvo en explicarle a Elena que todo eso lo hace por ella. Y dice, a ver si encarrilo la historia que te quiero contar y que la memoria de la invención no hago uso, no era un poeta de inventar las cosas, de la invención no hago uso, y que la memoria me propone, la historia que la memoria me propone, hecha para ti. Fijaos siempre que siempre hay en los poemas muchas veces esa alusión explícita a que el poema está dirigido a una persona concreta. Supongo que alguno pensará,
en aquella consigna del romántico William Wordsworth, cuando decía que la poesía era la emoción recordada con tranquilidad. Pero yo creo que se trata de algo más, de un problema de entendimiento, de conocimiento. La experiencia no se suele entender plenamente en el momento en que se produce, sino más tarde. Y hay que tener en cuenta que Ferrater escribe en una carta a su novia, Elena, más o menos, el tema de la literatura moral no es la experiencia que se siente ante los otros, sino la inexperiencia que se siente ante ellos. Yo creo que fundamentalmente eso es la experiencia, el sentir la inexperiencia en un momento determinado ante los demás. Por ejemplo, yo nunca había estado en este salón, y mi experiencia de este salón es muy profunda y mi experiencia de estar en otra situación como esta antes. No tengo, la experiencia siempre es un déficit de experiencia, sentir al mismo tiempo que lo que estamos viviendo, lo que nos falta en ese momento que estamos viviendo. A mí lo que me falta fundamentalmente, me estoy dando cuenta del tiempo, porque yo creo que ya se ha cumplido el tiempo reglamentario y yo estoy un poco perdido, así que me voy a saltar 2 o 3 páginas a voleo. En fin, lo que sí he visto mientras me saltaba páginas es algo que quería también contarles, que es que Ferrater era un traductor magnífico. Ya digo, era una persona múltiple, era un monstruo, verdaderamente. Y por ejemplo, tradujo a Dashiell Hammett, tradujo a Franz Kafka, una novela que se llamó El Procés, pero no trataba de ahora, sino que era la traducción del proceso de Kafka. Y Ferrater además fue el introductor, uno de los introductores del pensamiento de Noam Chomsky en España, del lingüista Chomsky. No sé si han oído la canción de un grupo que se llama Astrud, que se llama Noam Chomsky se ha enamorado de mí. Pues yo estoy seguro que si Chomsky hubiera conocido a Ferrater se hubiera enamorado de él. Yo de hecho siempre estaba enamorado de Ferrater, le he dedicado un libro como Astrud a Chomsky. Bueno, pero lo que estaba diciendo que descubrió la lingüística de pronto y se convirtió en un lingüista afamado porque conseguía lo que quería, aprendía lenguas automáticamente, incluso le interesaba a un escritor que había leído en alemán, pero lo quería leer en polaco porque era polaco, que era Witold Gombrowicz, y aprendía polaco para traducirlo. Era verdaderamente un ser prodigioso, era políglota y todas esas cosas. O sea, bueno, pues digamos que Ferrater entiende el poema como una visión moral de la experiencia. Ya vamos a recordar lo que decía, entiendo la poesía como la descripción de algunos momentos de la vida moral de un hombre ordinario como soy yo. Ferrater no era nada ordinario, era un ser extraordinario, evidentemente. Y Arthur Terry, crítico de Ferrater y próximo a Ferrater, nos aclara que la vida moral de la que habla Ferrater es la vida consciente, la vida vivida con plena conciencia. Y dice algo más, nuestra percepción moral depende de la manera en que prestamos atención al mundo, de cómo construimos nuestro mundo a través del lenguaje. Y esto me recuerda una observación de Ortega y Gasset, que decía que enamorarse de alguien, que el enamoramiento consiste en prestarle una atención especial a una persona determinada. De pronto le prestamos una atención única a esa persona especial que nos enamora. En eso consistía el enamoramiento. Y yo diría que en Gabriel Ferrater existe un enamoramiento del mundo. Por eso le presta tanta atención. De ahí depende su deseo de felicidad, su ansia de ser feliz, de ser divertido. Como decía Carmen Riera, que creo que viene mañana, estos poetas de los años 50 tenían una disposición natural a la felicidad. Ferrater desde luego la tenía. Lo interesante
es que la atención que Ferrater le presta a los detalles, a menudo lo distancia de las cosas, lo distancia de su yo inmediato. Crea una distancia, ese detallismo precisamente crea una sensación de distancia respecto a Ferrater y respecto a la experiencia que está contando. Por eso, Pere Allín Ferrer hablaba de la engañosa sensación de frialdad que dan algunos poemas de Ferrater, que sin embargo demuestra ser siempre sensible a lo más vulnerable y efímero, decía Allín Ferrer, de la felicidad terrena. La atención al instante del que nacerá el poema produce en los poemas de Ferrater una simbiosis de lo mental y de lo corporal a través de la captación de objetos, de gestos humanos aparentemente insignificantes. Por ejemplo, en esa entrevista famosa se la hizo un señor que se llamaba Francisco Campbell y apareció en un libro de entrevistas con otros escritores un libro que se llamaba Infame Turba, que publicó la editorial Tusquet en 1972, de esto hace ya casi 4 siglos o 5, pues cuando en ese libro explicaba Ferrater que había intentado reproducir en unos versos, en el ritmo de unos versos, había intentado reproducir el gesto de una chica que le gustaba. O sea, no sé si la chica hacía así o hacía así, pero él había tratado de reproducir esos gestos en el ritmo de un poema. Y decía, claro, esto es dificilísimo de ver, esto casi no lo ve nadie. Evidentemente yo no lo veo, por eso digo que algunos poemas de Ferrater me resultan extremadamente difíciles. Porque claro, él decía, eso es extremadamente privado e impenetrable. Y hay poemas que me resultan a mí de Ferrater extremadamente privados e impenetrables, lo confieso. Pero en fin, yo, como ya digo que soy un enamorado de Ferrater, le presto mucha atención y trato de entenderlo. Cosas así contribuyen a que algunos poemas de Ferrater me resulten difíciles. Pero si los poemas de Ferrater hacían difícil su entendimiento por un proceso de generalización, cogía un montón de experiencias y generalizaba, convirtiéndolas en una experiencia ejemplar o simbólica o prototípica. La dificultad de leer a Gabriel Ferrater yo creo que es consecuencia de la extrema concreción con que se centra en la realidad de la que nace el poema. Pero voy a intentar explicarme cómo construye Gabriel Ferrater sus poemas no estrictamente narrativos, o quizá con más precisión, narrativos, aunque no de una sucesión de momentos como sucede en In Memoriam, sino de un episodio único concentrado como el episodio que acabamos de ver del sol en la uña de su enamorada. Y voy a intentar explicármelo a partir de intuiciones del propio Ferrater, dirigidas no a obras literarias, sino hacia obras de arte. Conviene recordar que Ferrater también, aunque parezca increíble, fue un crítico y teórico de arte excepcional. Sus escritos los publicó su hermano en 1981 en un volumen que se llama Sobre pintura. Este es un libro excepcional, por lo menos yo le hago mucho caso, lo tengo siempre cerca, yo diría que es uno de mis libros de cabecera, porque es un libro que me enseña a mirar, o sea, es un libro que me acompaña enseñándome algo, que es a mirar el mundo, a prestarle atención a las cosas, no solo a un cuadro, no solo a la pintura. Pues en otro artículo que no está en ese libro sobre pintura, sino en un libro que se llama Cartas a la Helena, es decir, Carta a Helena, que era su novia, en otro libro le dedica un artículo a un escultor, a Manuel Huguet, Manolo se le llamaba, que era amigo de Picasso, amigo de Apollinaire, un clásico de la escultura española, le dedica un ensayo tratando de explicar cuál es
la estética de Manolo. ¿Cuál es la estética de Manuel Huguet? Para Manolo, decía Ferrater, una obra de arte representa una escena, es decir, sitúa una serie de objetos en el espacio con la máxima claridad y precisión. Yo creo que esta definición se le podría aplicar a cualquier poema de Gabriel Ferrater. Un poema representa una escena, es decir, sitúa una serie de objetos en el espacio con la máxima claridad y precisión. Esto significa, pienso, adherencia a la realidad. Pero, explicaba allí Ferrater, no a la realidad indiscriminada, al más inmediato de los sentidos, sino que implica construcción y, por lo tanto, abstracción. En este arrancarse a lo desordenado, lo informe de la vida, se halla no solo la norma del arte, sino más hondamente su justificación. Eso era lo que decía Ferrater exactamente. Y añadía, se trata en suma de moral. Una manera de dignificar la vida, convirtiéndola en un poema, evitando lo superfluo. Entender la poesía para comprender la realidad, porque precisamente, vuelvo a las palabras de Ferrater, lo que nos interesa es la vida de las mujeres y de los hombres, y por eso hay que crear una poesía, decía, tan interesante como una novela. Su idea de la poesía era que tenía que ocuparse de las pasiones, de los problemas, de las obsesiones de la gente, en el mismo sentido que se emplea, que lo hace en una novela. No sé si cortar ya, porque evidentemente debo de ser un latazo impresionante y, en fin, me estoy aburriendo hasta yo y voy a beber agua un momento a ver si me recupero. Bueno, entonces, como quería escribir poemas que fueran como novelas, tan apasionantes como una novela apasionante, pues se había fijado en que las novelas tratan de reproducir la lengua oral, la lengua de todos los días, la lengua de las personas corrientes. Y otro de los objetivos de su poesía era ser eso, hablar como todo el mundo, ser oral, ser como una poesía parte de la conversación entre amigos. El proyecto era optar por el prosaísmo, por el habla cotidiana, por la demolición de la retórica dominante. En un poema como El Joc, un poema que se llama Los Juegos, pues incluye, por ejemplo, una frase de la campaña publicitaria en aquel momento de los coches MG, con lo cual se relacionaba con el arte pop de aquella época, que metía en los cuadros botellas de Coca-Cola. Aquí hay una ráfaga de publicidad de los coches MG. Entonces, ya digo, estoy tratando de saltarme todo lo que puedo y me pierdo un poco, pero en fin, hablando de escribir poemas como novelas, un buen consejo, maravilloso consejo, escribir un poema de 4 versos, de 5 versos, que tenga la fuerza de una novela. Qué maravilla, eso es lo que yo creo que debería querer todo poeta. Pero como pensaba en novelas, los novelistas solemos pensar en quién nos va a leer, con qué oído o con qué ojo nos va a seguir a través de lo que contemos en nuestras páginas, y él pensaba también en sus lectores, incluso le dedica unos versos en el poema Inacabado, pensaba en su lectora, claro, Elena, y decía: un verso que no sabe a quién habla se parece
al que se lanza de cabeza a una piscina vacía, o al que invoca a la eternidad. Bueno, ya me entenderán en la eternidad, en el futuro, ya que ahora no me entiende nadie. Según Pere Ferrer, Gabriel Ferrater fue un poeta fundamentalmente racionalista. El poema tiene un tema claro, el poeta piensa con claridad y sensatez. La literatura, decía Ferrater, sería un procedimiento higiénico para destruir las ideas ideológicas, un ácido disolvente. Y explicaba cómo a los literatos lo que nos interesa es la observación directa de hombres y mujeres. Eso nos sirve como disolvente de la idea ideológica, es decir, de las ideas automáticas que ya no aprendemos en la radio o en un titular de una pantalla y nos creemos que son ideas nuestras y no sabemos que somos el muñeco del ventrículo, como se diga, que habla cuando le mueven la boca y le ponen sus palabras en la boca. Y decía, el ideólogo generalmente es un distraído. Cuando asumimos las ideas ajenas creyendo que son nuestras, estamos distraídos, evidentemente, no nos distinguimos a nosotros mismos de los demás. El ideólogo es un distraído que no se fija en el comportamiento de la gente, que va como alucinado. El literato no puede hacerlo. Si se distrae, no podrá hacer una obra literaria. Y entonces recomendaba desprenderse un poco de los oropeles del estilo, quitarle un poco al árbol de Navidad tanta bola. Decía que había aprendido mucho con el poeta alemán y dramaturgo Bertolt Brecht, que le había enseñado, decía, que la poesía puede ahorrarse muchos lujos, puede quedarse un poco desnuda. A Ferrater no le gustaban los adornos. Tiene un poema en su primer libro, en Dan nueces a los niños, en el que describe al literato que se adorna como un calamar que confunde con su tinta. Me permito traducir el poema. Perdida la abundancia del corazón, descubrió la voluptuosidad formal. Mentirse objetivado en el arabesco. Al orgullo de no esconderse mucho lo llamó sinceridad. Al miedo de verse demasiado expuesto, sentimiento del estilo. Confió en el lenguaje y murió devorado. Lo inefable lo tentó. El estilo sería algo así como la tinta del calamar, que no esconde. Decía que el estilo no dependía más que un resultado del trabajo del poeta, era la escoria, era lo que había que apartarse. Bueno, escribir poesía, y ahí seguía a su maestro Carles Riba, decía que escribimos poemas para defendernos de la poesía. Y por poesía entendía lo que pasa por poesía a primera vista, es decir, todos los clichés poéticos que nos dicen, mira, esto es poético. Como aquel que decía, por sus valores poéticos, amanecer es muy bello. Pues esto tiene los valores poéticos que reconocen los popes de la poesía, así es como tienes que escribir. Entonces decía, para escribir un poema es drenar toda esa mala influencia de lo que nos dicen que es como tenemos que escribir. Y decía Ferrater, la técnica del poeta no es una técnica de saber alinear sílabas, sino otra cosa. Es una técnica de disciplina intelectual y moral, de defenderse contra esta agua de poesía que intenta inundarlo y corromperlo. Yo a esa agua de poesía, la llamaría sentimentalismo. Y diría que la disciplina que permite escribir un poema es la defensa contra el sentimentalismo o contra el desborde narcisista de la emoción. Así que tendría que acabar ya este intento de compendiar la poética de Gabriel Ferrater. Yo diría que para mi propio uso,
La he hecho, ya digo, para tratar de escribir mejor. Pero creo que debo señalar algo que con esa historia de la poesía como una carta comercial se me olvida muchas veces. Me refiero al poder imaginístico, al poder de hacer imágenes, al poder metafórico que tiene Ferrater, que es, como todo él, algo extraordinario. Arthur Terry decía que a veces recurrimos a las palabras porque para dar cuenta de la experiencia no nos bastan con las palabras usuales, no nos bastan con el sentido racional de las palabras, por decirlo así, y tenemos que recurrir a metaforizar, a una metáfora, a una imagen. La ciencia también lo sabe. Llega un momento en que le faltan las palabras de la disciplina científica, tal como había sido hasta entonces, y tienen que recurrir a una metáfora para explicar la nueva realidad que están descubriendo. Decía Ferrater que el surrealismo, bien aplicado, podía ser mucho más realista que el realismo tradicional, que el realismo academicista. Bueno, el poder metafórico de Ferrater puede ser otro elemento que nos obstaculice el acceso a sus poemas, aunque también sus imágenes, si hacemos un esfuerzo de visualización, son también muy claras. Lo que pasa es que también hemos visto que decía Ferrater que la poesía era un espejo contemplado desde una visión moral. Pero en el momento en que las cosas se ven desde cierta perspectiva, desde cierto punto de vista, aunque sea un punto de vista moral, estamos deformando las cosas con nuestro punto de vista. Otro punto de vista las verá de modo distinto. Entonces sí, quizá un poema sea un espejo, pero siempre será un espejo deformante en tanto que pasa a través de la deformación de nuestros ojos, que no ven como los ojos de todo el mundo, son especiales, quizá deformen. Yo, por ejemplo, deformo, soy miope, no sé, formo las imágenes. Ya, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Espejo sí, pero un poco espejo deformante. Y esto se ve en las metaforizaciones, en las metáforas de Gabriel Ferrater. Bueno, hay un poema famoso de R. Pound que en la segunda década del siglo XX formuló una nueva escuela literaria que se llamaba imagismo o imaginismo, en el que lo fundamental era la imagen, y escribí un poema de 2 versos que traduzco, es muy breve, ya estoy acabando. Se llama el poema En una estación de metro y dice: la aparición de esas caras en la multitud, pétalos en una rama negra y húmeda. Las caras de la multitud son pétalos cuando salen de la oscuridad de la parada de metro. Y hay un poema de Ferrater que aplica exactamente la misma poética, la misma lógica poética. Lo leo ya y palabra de honor que termino. El poema se llama Caracol, en el original Caragol. Caragol parece una definición de Cristiano Ronaldo. Caragol. Bien, Caracol, lo leo. Declina el domingo una criada y a las 10 de la noche que van a darle sus últimos instantes de portal. La mano, sin caricia ni impulso, se agarra a la mejilla del muchacho. Consternado, un caracol en medio de un muro seco. Antes había criadas en las casas internas, se quedaban a dormir, se les daba el domingo de permiso, se quitaban el uniforme, se ponían la mejor ropa que tenían y se iban a divertirse. Y al final de la tarde las traía el novio a su casa. Y se ve que esta criada tenía que estar en su casa a las 10. Una casa tolerante, en otra tenían que estar a las 9. Pero en fin, su novio la va a dejar en la puerta, se están despidiendo, le van a dar las 10 a la criada y ella le apoya la mano a su novio en la cara. Y la mano, como los pétalos que eran rostros,
ahora se convierte en caracol. Consternado, la mano que se despide en la mejilla del novio, la mano, un caracol en medio de un muro seco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Justo Navarro la visión de Ferrater que nos ha hecho. Nos lo ha descrito como un intelectual en sintonía con todo el pensamiento más importante de la época. Nos ha hablado de la fenomenología alemana, del estructuralismo, de la genética, generativo transformacional de Chomsky. Además, nos ha situado el centro de gravedad del propio Ferrater en su propia poesía, y a mí me ha dado unas claves bastante interesantes a la hora de poder abordar la poesía de Ferrater. Yo me quedo con esa parte en la que dices que el yo poético de Ferrater se proyecta sobre episodios anecdóticos, ¿no?, narrativamente expuestos, y que realmente le dan densidad simbólica cuando aparecen esas imágenes que muchas veces por analogía. Yo pienso en la tarde de otoño, un poema que me encanta, en el que aparecen 37 lamas de la persiana y se aparecen 37 horizontes dentro de esta tarde de otoño, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, son imágenes que dan mucha fuerza y que le permiten elevar la energía emotiva en su lenguaje, ¿no? Entonces, gracias. Sí, es verdad. Yo creo que no se... Cuando se escribe sobre la poesía de Ferrater, creo que esa capacidad metafórica de Ferrater está siempre un poco descuidada o está siempre dejada de lado. Entre otras cosas porque yo creo que la caricatura esa que hizo el propio Ferrater, que tenía una gran capacidad de caricato y de escritor satírico, esa caricatura que hizo de su propia poesía, hablando de que la poesía era como una carta comercial, que ha quedado como un mantra que se repite una y otra vez y que vela una parte muy importante de la poética ferrateriana. Bueno, pues se abre un turno de palabra para aquellos que queráis hacerle preguntas. Voy a contar una película, es breve, es solo una escena de una película. Es la película 39 escalones de Alfred Hitchcock. La película 39 escalones de Alfred Hitchcock empieza en un cabaret donde está un señor que se llama Mr. Memory, que lo sabe todo del mundo. Entonces le preguntan, ¿a qué altitud está el monte X en la isla Z? Y él dice, 2327. ¿Quiénes fueron el gabinete del ministro tal y en qué año? Citaba nombres de 17 ministros, el año tal. Y de pronto le pregunta desde el público, ¿qué es la organización 39 escalones? Y dice, la organización 39 escalones es, y en ese momento le pegan un tiro. Por eso yo cuando llega este momento de las preguntas siempre me acuerdo de Alfred Hitchcock y me da un miedo terrible. Bueno, muchísimas gracias.